En este video de marzo presentamos la sección tercera del libro del Padre Fabro acerca de la noción metafísica de participación. En esta sección el Padre Fabro habla acerca de la participación trascendental como participación de los entes al ser con mayúscula y presenta en esta parte los significados de los términos ente, esencia y acto de ser, no dando una mera definición o una simple descripción, sino yendo más profundamente a las implicancias que la metafísica del acto de ser tiene para el ente y para la esencia. Después presenta el problema acerca de la multiplicidad trascendental en las sustancias inmateriales, es decir, cómo puede ser que se dé multiplicidad en las sustancias inmateriales siendo que no tienen materia, no tienen ese principio de multiplicación y de limitación, es decir, tiene que haber otro principio de multiplicación y de limitación que haga las veces de potencia, el cual va a ser la esencia. Después pasa a clasificar los distintos argumentos que da Santo Tomás para la distinción real de esencia y de acto de ser, y llega a la conclusión de que la participación es dada por Santo Tomás como la última razón metafísica de esa composición real de esencia y de acto de ser. Para esto presenta distintos textos, algunos de las obras más juveniles en los cuales todavía no se ve del todo claro esa posición de Santo Tomás, como se ve en los textos explícitos de su madurez, en los cuales la participación es puesta casi como la única o la más completa respuesta al problema de la composición real de esencia y de acto de ser. Y como una confirmación extra de esta posición, el Padre Fabro presenta una extensa lista de textos, algunos de los adversarios de Santo Tomás, los cuales le adjudican a Santo Tomás el defender esa composición real de esencia y acto de ser para después tratar de refutarla, y también otros textos de los defensores de Santo Tomás. Empezamos con el punto acerca del significado de las nociones de ente, esencia y acto de ser. Y dice el Padre Fabro que estamos aquí en las tesis esenciales del tomismo, estamos hablando de las tesis esenciales del tomismo y de la metafísica también. Es decir, estamos hablando acerca de las nociones más universales, aquellas de ente, esencia y ser. Y esto que dice el Padre Fabro aquí, personalmente me ayudó muchísimo en la hora de tratar de entender Santo Tomás, de tratar de entender los distintos autores que se consideran tomistas o que tienen otra postura. Y dice el Padre Fabro que es que, según el significado que se les dé a estas nociones, a estas tres nociones, se produce necesariamente la especificación de todo sistema especulativo, ya sea dentro como fuera de la escolástica. Es decir, según el significado que se le da a las nociones de ente, esencia y ser, es que vienen a delinear los sistemas metafísicos, los sistemas filosóficos. Esto es especialmente iluminante cuando se trata de resolver el problema de encontrar un criterio historiográfico de frente al tomismo o a los tomismos. Es decir, cuál es el criterio que se tiene que tener para definir si tal o cual autor, tal o cual pensador es tomista, es fiel a Santo Tomás o no. Se han dado distintos intentos de respuesta a este problema. Por ejemplo, a veces se ha hablado de un tomismo, del tomismo como un término análogo, en el cual se darían diversos grados de pertenencia, se daría como una descendencia cuasi genealógica, que conservando una cierta unidad genética, como en un organismo vivo, sin embargo, está en continuo desarrollo inmanente. Permanece como una unidad sustancial, pero se va desarrollando. Esta parece ser la última postura de Maritain, para quien el tomismo de los comentadores es como el adulto que sigue después del infante. Es decir, dice él, como una versión más diferenciada, más fuerte y mejor proporcionada que la del mismo Santo Tomás. Es decir, esos comentadores que pusieron en orden sistemático todas las tesis de Santo Tomás. Otros autores como McInerney, por ejemplo, hablan de tres tomismos: un tomismo trascendental, abierto a los aportes de la filosofía moderna, un tomismo existencial, que está marcado por la insistencia en la importancia de la noción de actus essendi, de la existencia, como lo llama él, y después un tomismo aristotélico, que sería el más fiel a la verdadera mente de Santo Tomás. De hecho, él
dice que para encontrar el pensamiento más genuino de Santo Tomás hay que ir a los comentarios de Santo Tomás a las obras de Aristóteles. Otros autores más recientes, por ejemplo Boninó, proponen como una conjunción de dos criterios, uno institucional externo y otro doctrinal interno. Dice él, hay un criterio cuasi institucional que está necesariamente ligado a la orden de los predicadores y que se toma como punto fundamental con respecto a la fidelidad, a la tradición y al consenso general de las tesis comunes transmitidas por herencia. Se da como un consenso a través del tiempo de distintos comentadores, distintos autores, a algunas tesis transmitidas por la escuela tomista. Esta sería la postura del padre Garrigou-Lagrange. Este criterio habría que conjugarlo con otro criterio, que es estrictamente doctrinal y que considera al tomismo como un cuasisistema, que recibe su especificación, su coherencia y su inteligibilidad de un solo principio, que es aquel del actus essendi, y esta sería la posición de Gilson. Este mismo autor también habla de otro tipo de clasificación de tres tomismos. Dice él, se puede hablar de un tomismo de inspiración, abierto a integrar la modernidad, así como Santo Tomás integró a Aristóteles, pero de muy dudosa adhesión al texto de Santo Tomás. Después hay una especie de tomismo fundamentalista, que tiende a considerar al tomismo como un sistema estático de principios caídos desde arriba, dándole al texto un valor casi magisterial, frente al cual solo se puede asentir. Y por último, un tomismo vivo, que gracias a la aplicación del método histórico-crítico sabe discernir los aspectos perennes que se dan en el tomismo de aquellos ligados a circunstancias históricas más concretas. Y, basado en esos aspectos perennes, sabe validar la capacidad de integración que estos tienen con respecto a posturas nuevas. Por último, una clasificación que tal vez nos es más conocida es la del padre Contat con respecto a los tres tipos de tomismo: el tomismo trascendental, el tomismo formalista, el tomismo esencial. Pero más que lo que dice él acerca del contenido de estos tomismos, a mí me gustaría remarcar el criterio que él usa para esa diferenciación, es decir, el significado de las nociones de ente, esencia y ser, como lo pedía el padre Fabro, sobre todo atendiendo a la noción de esencia, a los distintos matices, a las diferencias que la noción de esencia tiene en el tomismo trascendental, formalista y esencial, y la consecuencia que eso tiene sobre la noción de ente y sobre la noción de ser. Con respecto a la noción de ente, dice el padre Fabro que ente es un término participo activo que indica el ejercicio de una formalidad en concreto, aquella del ser. Ente es entonces aquello que es, id quod est, como caminante es el que camina, aquello que camina, o cantante es aquel que canta. Esto se puede ver también en la palabra del inglés being, en la cual se ve el acto de ser, el to be, más el ing, que significa esa permanencia, esa continuidad en el tiempo del ejercicio de un acto. Dice el padre Fabro que el id quod est, con respecto a ese ser, dice, este ser es una formalidad del todo especial, porque no es susceptible de un único significado, sino de diversos significados. Entonces, el concreto ente también tiene un significado del todo particular. Es un concreto sui generis que tiene muchos significados. Sabemos que Santo Tomás, para hablar de los distintos significados del ser, se refiere constantemente a Aristóteles, en un paso del libro de la metafísica, del libro quinto de la metafísica, en donde Aristóteles distingue los distintos significados del ser. Más allá de lo que diga Aristóteles literalmente, nos interesa lo que dice Santo Tomás, que distingue tres tipos de significado del ser. Dice él, el ser se dice de tres modos. Primero, la cuididad o la naturaleza de la cosa. Segundo, el actus essentiae, el acto de la esencia. Así como el vivir es el ser de los vivientes. Y dice, no es un acto segundo, sino que es el acto primero. Y después, con respecto al juicio, el ser que significa la verdad de la composición, el ser como cópula.
Remarcamos entonces el segundo significado del ser, el ser como el actus essentiae, como el acto de la esencia. Después el padre Fabro pasa a hablar de la noción de ser según el desarrollo psicológico, según el desarrollo que vemos en el conocimiento humano. Y dice él que podemos distinguir una primera noción de ser, que es como el despertarse de nuestra facultad intelectual y que puede ser considerada como el fruto de una abstracción casi formal. Esta noción se va extendiendo con el proceder de la experiencia e incluye a todos los nuevos sujetos. Es el ente en común. Después tenemos la noción que ya en la reflexión filosófica se puede distinguir en un primer paso la del ser formal, es decir, el ser considerado ya como una esencia que existe, una esencia en acto. Y después el ser actual, es decir, el ser ya considerado como el acto de la esencia. Después tenemos en el campo lógico la noción de ser como verdad. Y después, en un tercer momento, por medio de la reflexión metafísica intensiva, podemos llegar a la última noción, que es como una síntesis de todas las formalidades y de todas las perfecciones particulares, sin mezcla de potencialidad, que es la noción de ser intensivo. Entonces, para resumir un poco, podemos ver que está la noción de ser, la primera noción de ser como fruto de una abstracción casi formal. Después, en la reflexión filosófica, la noción de ser formal, la esencia que existe. La noción de ser actual, el ser como acto de la esencia. Y la noción de ser lógico, que es considerar al ser como la verdad. Después, en la reflexión metafísica intensiva, se da la noción de ser intensivo, que es la síntesis de todos los actos y de las formalidades sin mezcla de potencialidad. Llegamos a la noción de esencia. Dice el padre Fabro que a la palabra concreta de ente corresponden en abstracto en el pensamiento tomista dos términos, dos nociones, la noción de esencia y la de ser, que vienen a significar como dos actualidades, es decir, la esencia considerada como acto formal, de las cuales se comprende que resulta el ente real, es decir, ese compuesto de esencia y de actus essendi. Dice él que en el tomismo es justamente la esencia, es propiamente la esencia considerada en relación con el acto de ser, la que obliga a la mente a trascender los datos unívocos de las abstracciones inferiores y a ponerse en camino hacia la última fundación de todas las cosas. Y esto porque cada formalidad, por perfecta que sea, considerada en sí misma, por el hecho de que es esta formalidad, esta perfección y no aquella, porque la excluye, por esto mismo entonces le falta siempre algo de la perfección real, por esa contrariedad formal que existe entre las formas, que se excluyen entre sí. Entonces, la forma, por perfecta que sea, permanece siempre como algo limitado, algo restringido en el orden del ser. Y con respecto a la última formalidad, aquella del ser, esa es como un participante, es una participación. El término último de la resolución formal de la esencia es el ser formal, que es, sin limitación alguna de género o especie, es el ser que es considerado como el acto de las formas. Entonces, este es el término último de la resolución formal en el campo de la esencia. En otras palabras, dice el padre Fabro, el ipsum esse, el ser mismo, es talmente lo que es, que siendo sí, es todas las otras formalidades y más aún, como que recoge en sí las perfecciones de una formalidad, pero sin excluir las de las otras formalidades, sino al contrario, implicándolas. Por eso, todas las perfecciones están presentes en sí, sin ningún tipo de contrariedad formal. Así, esta razón suprema de ser, dice el padre Fabro, puede ser verdaderamente considerada como el plexo de todas las formalidades. El ipsum esse expresa entonces la totalidad metafísica trascendental, de la cual las perfecciones particulares y las formalidades reales no son más que realizaciones particulares, finitas, expresiones, es decir, participaciones. El ser
aparece entonces como la primera formalidad, en relación a la cual todas las otras formalidades no son vistas más que como derivaciones, degradaciones, es decir, participaciones. Tanto los concretos como las perfecciones formales participan al ser entonces. Y aquí cita el padre Fabro distintos textos de Santo Tomás. Santo Tomás dice: todo participa del ser, el ser, sin embargo, no participa de nada. Todas las perfecciones pertenecen a la perfección del ser. El ser mismo es el acto último que es participable por todos. Vemos entonces cómo la noción tomista de ser aparece como el fruto más maduro de la reflexión intensiva. Se procede como una dialéctica de participación en participación hasta ese pasaje al límite, esta frase que tanto le gusta usar al padre Fabro, ese pasaje al límite que hace la mente fijándose en la noción intensiva de ser, que viene a ser como ese término último de la resolución dialéctica y de la composición nocional. No se puede ir más allá porque no hay nada que esté más allá del ser. Por eso es ese pasaje al límite. Así entonces, mientras nuestra especulación comienza con una noción de un mínimo contenido formal y de máxima extensión, se puede aplicar a todo, pero formalmente no dice nada, dice muy poco, aquella que es id quod habet esse, el ente como aquello que tiene el ser, llegamos al final a una noción de un máximo contenido formal y actual, que como veremos se puede aplicar, se debe aplicar por derecho solamente a Dios. Después dice el padre Fabro que una vez que probemos que ese subsistence, ese plexo de todas las formalidades y de todos los actos existe de hecho, es decir, no es solamente como la ratio essendi, la razón de ser, el ipsum esse, sino que existe de hecho en la realidad, entonces la participación no será más una mera relación nocional, una condición de inteligibilidad del ente por participación, sino que será una relación real de triple causalidad: causalidad ejemplar, causalidad eficiente y causalidad final, según una total dependencia de la criatura del Creador. Con respecto a la noción de esse como actus essendi, dice el padre Fabro que es el complemento nocional de la noción de ente real, es decir, aquella noción que junto con la noción de esencia nos permite comprender el ente. Y aclara que el acto de ser no es solamente el hecho de existir, es decir, esa definición que daba la escolástica de aquello por lo cual algo es constituido fuera de sus causas. Esto sería más bien como el efecto externo del acto de ser, sería como el aparecer, el existir. Sin embargo, según Santo Tomás, sabemos que el acto de ser tiene una naturaleza mucho más profunda, es aquello que es lo más íntimo en cada ente. El esse, el acto de ser, es, antes que nada, aquello por lo cual el principio quo, aquello por lo cual toda formalidad puede ser indicada como real. Tenemos algunos textos de Santo Tomás. El ser se dice el acto del ente en cuanto que es ente, es decir, aquello por lo cual algo es denominado ente en acto en la realidad. El esse es la actualidad de toda forma o naturaleza. Dice el padre Fabro que el esse es entonces la forma de todas las formas, el acto de todas las formas, el acto de todos los actos es aquello que es lo más formal. Y tenemos esos dos textos que tal vez son de los más importantes en las obras de Santo Tomás sobre la noción de esse. El ser mismo, es lo más perfecto de todo. Y por eso se compara todo como acto, ut actus. Nada puede tener actualidad sino en cuanto que es. Por esto el ser, el ipsum esse, es la actualidad de todas las cosas y también de las mismas formas. Y en el de potencia, cuestión 7, dice Santo Tomás repitiendo varias veces: esto que yo llamo ser, esto que yo digo ser, es entre todo lo más perfecto. Y queda en evidencia por esto, porque es acto. Y el acto es siempre más perfecto que la potencia. Esto que llamo ser es la actualidad de todos los actos. Y por esto es lo más perfecto entre todos, la perfección de todas las perfecciones. Entonces esta noción de ser
como se ha mencionado arriba, presenta para nuestra mente, dice el padre Fabro, una doble convergencia. Por un lado, como plenitud absoluta de todas las formas y perfecciones, lo que vendría a ser el ser intensivo formal. Y por otro lado, como el acto de todo acto, es decir, ese acto originario que hace emerger del nula, acto que cuando es por esencia, y no por participación, sino que es por esencia, es por eso mismo la plenitud absoluta. El ser puede ser considerado en dos modos, ya sea en abstracto como en concreto. En abstracto viene a coincidir con el ser siendo lo máximamente formal, que es el término de la abstracción intensiva y es el plexo de todas las perfecciones formales y trascendentales, como hemos venido explicando. Y en concreto es el acto propio de toda formalidad particular, es decir, en concreto, de donde es aquello que es lo más perfecto en un dado ser particular, pero puede ser más imperfecto cuando se lo compara con una formalidad o con un acto de orden superior. Dice el padre Fabro que de este modo, para nuestra mente, la relación entre ser y esencia se presenta de un modo extraño, presenta un contraste bastante raro. Por un lado, la esencia es de por sí inteligible, porque resulta de la proporción de elementos que se completan entre sí, tiene un contenido formal, determinado, pero esta esencia, por más perfecta que sea considerada en sí, de por sí no es real. Porque si bien dice que es esto o es aquello, no dice que sea realmente, que sea en absoluto. El acto de ser es por definición aquello que hace ser real toda cosa, aquello que actúa toda formalidad, pero este acto de ser se encuentra solamente como inherente en una esencia. Es decir, el ser subsistente da perfectamente inteligibilidad de sí, porque es aquel que exige existir por sí mismo. Sin embargo, el ser inherente no. Entonces así tenemos que en el ente real finito, que existe de hecho, podemos ver dos problemas de una única exigencia que está de fondo. Dos problemas. ¿Cómo es posible que el ser finito, que en cuanto finito no debería existir, exista de hecho? ¿Cómo es posible entonces que el ser finito, que en cuanto finito no debería existir, exista de hecho? Una primera respuesta a este problema podría ser el recurso fácil a la experiencia, es decir, la experiencia nos demuestra, nos atestigua que la finitud existe, que la multiplicidad existe, que los entes existen. Eso es un hecho. Sin embargo, otra cosa mucho más distinta es dar cuenta de esto en el aspecto metafísico. Entonces, en sede metafísica y supuesta la realización de hecho del ser finito y de la multiplicidad, Santo Tomás ha respondido a este problema haciendo recurso a la noción trascendental de participación aplicada sobre un doble aspecto. Primero como causalidad, y aquí podemos ver el plano ejemplar, eficiente y final de esa causalidad. Y segundo, algo que es tal vez propio y original de Santo Tomás, es como composición real en el orden del ser. La participación, entonces, la noción metafísica de participación trascendental, responde el problema de la composición real en el orden del ser. En el punto 2 tenemos la posición del problema acerca de la multiplicidad trascendental en las sustancias inmateriales. Y dice el padre Fabro que ha reducido este problema de la participación trascendental a su significado más básico, que es aquel de la multiplicidad en el campo del ser real como tal. Este problema busca cuáles sean las causas que hacen posible una multiplicidad de participaciones y de participantes en el campo del ser. El ser como tal, si no dice más que ser, si no dice más que plenitud de ser, absoluta autosuficiencia, exige por sí unidad, exige indivisibilidad, exige incomunicabilidad. Entonces, dice él, cuando queremos verificar en la realidad esa noción formal a la que arribamos, esa noción de ese ser intensivo que la metafísica nos ofrece, en vez de encontrar ese único ser intensivo, encontramos seres, encontramos entes limitados,
multiplicados, degradados. Todos estos son entes, son seres, ciertamente, pero no son el ser con mayúscula. Entonces, dice el padre Fabro, no deberían ser, sin embargo son. Tienen el acto de ser, pero no son el acto de ser con mayúscula. Entonces, aquí tenemos el problema. Un paso previo para la resolución de este problema es la exclusión de la materia como principio de multiplicidad, porque este sería el paso más fácil, es decir, existe una materia espiritual para el caso de los ángeles, o incluso, como lo postularon algunos, existe una materia universal para explicar la multiplicidad en sí, para explicar la limitación. Sin embargo, para Santo Tomás, siguiendo tanto la revelación como la filosofía aristotélica, existe una irreducibilidad absoluta entre la materialidad y la intelectualidad. Y esas sustancias separadas son llamadas precisamente inteligencias por Aristóteles, es decir, que son inmateriales, son intelectuales. Entonces, si excluimos la materia como ese principio de potencialidad del ángel, no queda más que postular la existencia de otro principio que entre en composición con el principio de actualidad, algo análogo a la composición materia-forma. No es más que la composición que ya conocemos entre la esencia y el actus essendi. En el caso del ángel, esa esencia, al no incluir materia, va a ser la forma pura, la forma del ángel. Entonces aquí estamos postulando que la forma hace sus veces de potencia con respecto al ser. Y este paso es algo que ya supera al menos el Aristóteles literal o el Aristóteles histórico. Considerar a la forma como potencia con respecto a un principio más actual o más formal incluso que la misma forma. Así entonces el problema de la multitud, de esta multiplicidad trascendental, queda resuelto. Llegamos así al punto 3 acerca de la clasificación de los argumentos tomistas para la distinción de esencia y de acto de ser, que es, a mi modo de ver, el punto central de esta sección del libro. Dice el padre Fabro que las dificultades comienzan cuando queremos precisar qué cosa signifique para la criatura el ser por participación y cómo pueda ser fundado metafísicamente su carácter de ente finito. Una primera respuesta a este problema ya le hemos dado cuando hablamos de la composición del ángel. El ángel está compuesto de esencia, de acto de ser, como de potencia y de su acto. Ahora lo que queremos es dar la respuesta especulativa última a ese problema. Cuando Santo Tomás presenta los distintos argumentos para resolver este problema, usa de muchísima libertad. A veces trae la necesidad de estar compuesto del hecho de ser causado. Otras veces, de la composición pasa a la afirmación de la dependencia causal, al contrario. Algunas veces parte de la posición del problema bajo el aspecto lógico para llevar al metafísico y otras veces procede en sentido contrario. Esto cualquiera que tiene familiaridad con los textos de Santo Tomás se da cuenta. Cuando Santo Tomás pone la cuestión como filósofo, según la vía inventionis, aparece antes que nada la nota de la multiplicidad de las criaturas y de allí la diversidad, la imperfección, la contingencia, la limitación y por último la composición. Cuando en cambio considera la cuestión como teólogo, es decir, partiendo desde arriba de in via judici, sobre todo en la dependencia de todas las cosas de Dios, será la nota de la composición real de esencia y de acto de ser a imponerse en primer lugar y a iluminar todas las otras. Entonces se parte de la composición real de esencia y acto de ser y de ahí se va a la imperfección, a la contingencia, a la limitación. Elencando, por así decir, estos distintos argumentos, podemos ver que en las primeras obras en las cuales hay una dependencia de Avicena, Santo Tomás preferentemente trae la distinción real del hecho que la criatura es causada por Dios. Otras veces, sin embargo, es desde la distinción real que se saca como consecuencia la causalidad. Otras veces también aparece la necesidad de la composición traída de la exigencia crítica de fundar la verdad del juicio. También aparece el argumento de la semejanza que supone siempre a una composición, al menos en uno de los miembros de la semejanza misma, y por último,
y más abundantemente está la distinción real fundada directamente sobre la noción de participación entendida en su sentido técnico y estático. Por esto concluye el padre Fabro que en las obras de Santo Tomás, para la demostración de la distinción real, dice, se da un proceso de mayor simplificación. Mientras en las primeras obras los argumentos abundan y son sobre todo en dependencia de Avicena, en las obras más maduras se da sobre todo el argumento a partir de la participación, que en las primeras obras estaba más bien implícito. Y dice él, y este es uno de los puntos centrales tal vez de todo el libro, que si esta constatación es exacta, como está él convencido, confirma lo que ya había visto en la parte histórica. Es decir, en Santo Tomás se da una evolución no de orden esencial, no hay un cambio esencial, sino modal, en cuanto a la presentación de la doctrina. Entonces, en el tomismo, dentro del tomismo, hay una evolución de orden modal debida a la profundización que hace Santo Tomás del neoplatonismo, especialmente de Proclo y del de Causis. Y se puede ver como una confirmación de esto dos textos que presenta el padre Fabro para compararlos y comparar el razonamiento que hace Santo Tomás para probar la composición real. Un texto es de una obra juvenil, el de Ente, y el otro es el de la Contra Gentiles. Comparando la explicación que hace Santo Tomás en estos dos textos, se puede ver eso que él señala de una cierta evolución modal, no esencial, sino una evolución modal en el modo de presentar la doctrina con un recurso cada vez más explícito y que en las obras maduras se va haciendo casi único a la noción de participación. Así llegamos al cuarto punto, en donde se presenta la conclusión, es decir, la participación como la última razón metafísica en la posición tomista acerca de la composición real de esencia y acto de ser. Dice él que esta es la conclusión de la segunda parte de nuestras consideraciones sobre la participación trascendental, y es el corolario de los principios que tocan los fundamentos mismos del tomismo. Como la participación predicamental exige una composición real de elementos en el concreto, tanto en la línea sustancial, la materia y la forma, cuanto en aquella accidental, sustancia y accidente, similarmente, en la línea del ser, cada ser concreto resultará compuesto de una sustancia y de su acto de ser, de su esencia y de su acto de ser. Y el padre Fabro propone una lista vastísima de distintos textos divididos en dos categorías: aquellos textos de las obras más tempranas pertenecientes a la juventud de Santo Tomás, que son más vagos, es decir, se ve de modo no tan claro el argumento a partir de la participación, si bien está presente, y después los textos de las obras de la madurez de Santo Tomás, en donde el argumento a partir de la participación es explícito. Saltamos la parte de los textos menos explícitos y vamos a la de los textos más explícitos, en los cuales se ve clarísimamente el argumento a partir de la participación. El primer texto dice: solo Dios, que es su mismo ser, es acto puro e infinito. En cambio, aún en las sustancias espirituales hay composición de acto y de potencia, aunque no de materia y forma, sino de forma y de ser participado. Aquí es explícita la posición de la forma como potencia con respecto al ser. Después, otro texto del comentario al libro 8 de la Física. Dice Santo Tomás: incluso si un cuerpo celeste no fuera compuesto de materia y forma, todavía sería necesario poner en él, en algún sentido, una potencia con respecto al ser, una potencia essendi. Pues toda sustancia simple que subsiste por sí misma es necesariamente o su propio ser o participa del ser. Pero una sustancia simple que es ser subsistente por sí misma no puede ser más que una. Del mismo modo que la blancura, si fuera subsistente, no podría ser más que una. En consecuencia, toda sustancia posterior a la primera sustancia simple participa del ser. Pero todo participante se compone del participante y de lo participado, y el participante está en potencia a lo participado. Por lo tanto, en toda sustancia, por simple que sea, distinta de la primera sustancia simple, hay potencia con respecto al ser, hay potencia essendi.
Otro texto de la cuestión de Spiritualibus Creaturis, dice Santo Tomás: todo lo que es después, todo lo que está después del ente primero, puesto que no es su ser, tiene el ser recibido en algo por el cual el mismo ser se contrae. De este modo, en todo ente creado, una es la naturaleza de la cosa que participa el ser y otra el mismo ser participado. Es necesario que el ser participado en cada cosa se compare a la naturaleza que lo participa como el acto a la potencia. Removido por tanto el fundamento de la materia, si permanece alguna forma de una determinada naturaleza subsistente por sí, no en la materia, todavía se compararía a su mismo ser como la potencia al acto. De este modo, la naturaleza de la substancia espiritual, que no está compuesta de materia y forma, es como potencia respecto de su ser, y así en la sustancia espiritual hay composición de potencia y de acto. Un texto clarísimo. Y después uno de los textos que dice el padre Fabro es de los más importantes y es el que lo ha guiado también en toda esta búsqueda, es el capítulo 3 del De Substantis Separatis, en donde habla de la concordancia de algunas posiciones entre Platón y Aristóteles. Dice Santo Tomás, en segundo lugar, están de acuerdo Platón y Aristóteles en cuanto a la condición de la naturaleza de las mismas sustancias, de las sustancias espirituales, porque los dos sostienen que son por completo inmunes de toda materia, pero no de toda potencialidad, pues todo el que participa algo tiene que estar compuesto de potencia y de acto. Vemos cómo está uniendo la participación de la matriz platónica o neoplatónica con la doctrina del acto y la potencia de la matriz aristotélica. Porque lo que se recibe como participado ha de tener razón de acto respecto de la sustancia participante. Y así, dado que todas las sustancias, excepto la suprema, que es por sí una y por sí bien, son según Platón participantes, necesariamente han de estar todas compuestas de potencia y acto. Y esto mismo hay que afirmarlo según la sentencia de Aristóteles. Clarísimo el texto. Concluye el padre Fabro diciendo: creo que los textos reportados demuestren suficientemente el punto que él quiere probar. No hay ninguna modificación real, no hay ninguna evolución sustancial en el pensamiento de Santo Tomás acerca de esta composición real de esencia y acto de ser, sino que hay una modificación modal, una profundización mediante el recurso explícito a la noción de participación. Esta noción, en los textos mencionados, a veces se refiere al argumento de la causalidad, muchas veces se refiere, tiene su significado formal estático, pero mientras que el uso de la noción de participación en el primer sentido, es decir, en su sentido de causalidad, es común a casi todos los filósofos cristianos, algunos realzaron más la causalidad ejemplar, otros la eficiente, otros la final. Sin embargo, el desarrollo dado al segundo sentido, hacia una afirmación de la distinción real entre participación y participado, entre participante y participado, es propia de Santo Tomás, dice el padre Fabro. Por esto podríamos presentar, más o menos de este modo, el esquema general de la argumentación tomista, de esa argumentación más madura, para establecer, para afirmar la distinción real entre esencia y acto de ser, con un silogismo. Toda criatura es dicha ente por participación, pero todo lo que es por participación es necesario que esté dividido, de modo que esté compuesto del participante y de lo participado como de potencia y de acto. Ergo, toda criatura se compone de acto y de potencia en la línea del ente, del modo que está compuesta de participado y participante. El participante es dicha la esencia o el supósito, y aquello que es participado es el mismo ser, el ser mismo o el actus essendi. Y en el punto final, el padre Fabro presenta algunas pruebas extrínsecas de su interpretación. Las divide en dos, unas según los adversarios de Santo Tomás y otras según los defensores. Según los adversarios de Santo Tomás, sabemos que después de la muerte de Santo Tomás
se produjo una controversia que duró durante siglos acerca de la misma posición de Santo Tomás o distintas consecuencias de sus tesis más importantes. Y aquí el padre Fabro presenta muchísimos textos y más autores. Yo simplemente menciono Siger de Brabante, Duns Scoto o Enrico de Gandes. Es interesante ver los textos porque muestran cómo estos autores afirmaban que Santo Tomás había defendido la composición real de esencia y de ser, y muchas veces haciendo recurso al argumento de la participación, algunos de ellos bastante claros, es decir, que habían visto la posición de Santo Tomás. Otra de las pruebas extrínsecas que el padre Fabro presenta es aquella de los defensores de Santo Tomás, y aquí presenta, entre otros, a Egidio Romano y a Tomás de Sutton. También es interesante ver cómo algunos de estos defensores, muchas veces por el afán de defender a Santo Tomás, pero tal vez haciendo recurso a la terminología de los adversarios, llevan a posiciones cada vez más complicadas que pierden esa frescura, esa originalidad y esa profundidad que tenía la posición de Santo Tomás en sí. Es por esto que Santo Tomás dice en la conclusión que da un poco de melancolía ver cómo después de esa penetración tan original de Santo Tomás, tan profunda, de haber llegado a esa síntesis tan acabada entre el platonismo y el aristotelismo, llega después esa polémica, estéril polémica, dice él, entre los adversarios y la poca comprensión de los discípulos. Es decir, cómo se pasa de esa posición de Santo Tomás a lo que después queda en el escolasticismo, en la escuela tomista durante siglos. El horizonte, dice él, en vez de tocar la profundidad del pensamiento clásico como lo había hecho Santo Tomás, se achata y se en sutilezas, en puerilidades que llevan descrédito a la metafísica como ciencia. Y pone también como ejemplo que agrava esa confusión en el siglo XV una lucha, una controversia entre los tomistas y los albertistas, aquellos que supuestamente defendían la posición de San Alberto Magno, quien hablaba de una distinción solamente de razón entre la esencia y el ser. Por último, dice el padre Fabro que aún de estas polémicas podemos sacar una enseñanza, y es aquella de la importancia absoluta y la necesidad de un conocimiento completo y de un conocimiento históricamente seguro del texto tomista. El no haber hecho esto, o haberlo hecho de un modo simplicista, llevó a la escuela tomista a graves riesgos, dice él, y le permitió a los adversarios levantar la cabeza. Es decir, el conocimiento directo del texto de Santo Tomás y un conocimiento científico, un conocimiento históricamente seguro y completo, es no negociable.